Aleluya. Pueden sentarse. Dios les bendiga rica y abundantemente. Eso no se me puede quedar. Todavía está, yo creo que está alto. No sé si es que como yo he estado callada en casa todo el día, pues estoy más potente. O todas las anteriores. ¿Lo graduaste? Ok, gracias. Una vez más, Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy cambiamos de texto, pero no del texto a memorizar. Pero no se van a perder mucho, porque esta vez es Marcos 10:48. La que se pierde soy yo. Marcos 10:48. Se supone que ya se sepan el 47. Así que ahora vamos para el 48. Perdónenme, es que ustedes saben que yo me meto dentro del texto y por ahí me voy. ¿Quién lo puede leer? Juan. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un segundo, una persona por segunda vez, porque suena como si yo dijera un segundito. Otra persona. Acá. Y después va Hilda, ¿sabe? Que alzó la mano. Amén. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y decía, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:48. Qué hermoso, ¿verdad? Eso no estaba en agenda, pero qué hermoso cuando alguien quiere callar tu alabanza, quiere callar tu adoración, y tú lo que haces es que más fuertemente clamas: Hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, de ahí se saca una predicación para los predicadores que están aquí presentes. Vamos a Marcos 8, del 22 al 26. Marcos 8, del 22 al 26. Gabriela, ahora sí eres tú, porque me fui para casa pensando que te dejé a mitad. Porque te dije a Gabriela para decir a Andrea, tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Y dije, no, tengo que mandarla el próximo martes. Y antes de que se me olvide, pues, mira, te tocó no uno, un montón. Para redimirme. Dice, un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Perdón, que me envolví otra vez. Amén. Antes de empezar a discutir la porción bíblica, hay unos puntos importantes que tenemos que saber. O sea, la ceguera en esa área era considerada como una maldición. O sea, el que tú fueras ciego, se te consideraba que tú estabas maldito, que tú estabas fuera de la gracia de Dios. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, en esa área tú te podías quedar ciego, te puedes quedar ciego. De hecho, empecé a usar a veces mis espejuelos que me hicieron para el sol cuando estoy guiando, porque habla de lo que estudié. Aquí la gente que sabe más que yo. El sol es más fuerte. Yo me siento bien alto, pero estoy bien. Ok.
el sol es tan fuerte que te puede quemar la retina y quedarte completamente ciego. Por lo tanto, no era una maldición. Era sencillamente que el sol allí eran prácticamente de desierto. Ahora, sobre esa ceguera, hay en esas áreas, si son casi desérticas y se han estudiado no, eso lo hice yo una vez para averiguar algo, porque no estudiamos a veces sobre la lluvia. A veces allí llovía 6 meses y 6 meses eran completamente de sequía. Lo que te indica era que el agua escasea, que por eso es que en esas áreas se le dice que tome vino en vez de agua, porque el agua era más contaminante que el mismo vino. Por eso es que le dicen a Timoteo, toma vino por causa de tu estómago, porque el agua se acumulaba en unos pozos y esos pozos se llenaban de la lama verde, de gusanos, de una serie de cosas, porque no había las máquinas que tenemos ahora que circulan. O sea, acuérdense que hay que remontarnos a esas fechas para entender lo que había. No estaban cerca siempre de los ríos y la ceguera muchas veces, además del sol, venía por falta de higiene. No necesariamente porque hubiese una maldición, pero el pueblo en general lo veía como una maldición, como que estaba maldito de parte de Dios. Eso nos enseña mucho, porque a veces nosotros caemos, no está aquí, pero está aquí, caemos en juzgar las enfermedades de la gente y decir, todavía lo vemos en el siglo XXI, yo todavía me quedé con lo del siglo XX, todavía lo vemos y decimos, ese está enfermo porque tiene el juicio de Dios sobre él. Hay que tener cuidado porque puede que sí, pero nosotros no somos quien para, a menos que Dios te lo revele, para decir que todas las enfermedades son por juicio de Dios, porque no es cierto, eso no es cierto. Nosotros venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, pero es una naturaleza caída. Si estuviéramos en el huerto del Edén, no tendríamos un montón de enfermedades. Pero a consecuencia de nuestra naturaleza caída, el ambiente se corrompe. Y eso quiero que lo tengan en cuenta para cuando estudiemos, al estudiar al ciego. Vamos al verso 22 una vez más. Ahí volvemos a ver, ahí no sé si él había escuchado de Jesús, pero por lo menos no lo veía. Por lo menos no lo veía. Es que esa observación a mí me gustó. No, yo no lo hago en son de burla. Me gustó de verdad. Yo dije, Nita, esa se te chispoteó, en verdad no. Ok, le trajeron, una vez más que vemos ahí, a alguien que lo lleva a. Una vez más, yo no sé si fueron uno o si fueron muchos, ahí me habla en plural, pero le trajeron. Y vemos otra vez que ante el poder de Dios, ¿qué le están pidiendo? ¿En forma de qué? Ruego. De ruego, de humillación, de humildad. Miren cómo le están pidiendo en humildad. No es que tú me tienes que sanar, no es que tú te lo traje y yo caminé y hice el milagro. Es que, por favor, en tu misericordia, en la multitud de tus piedades, en medio de tus juicios, acuérdate de tu misericordia. Porque aunque usted crea, vamos a ponerlo hipotéticamente, porque yo no puedo juzgar a ese ciego, yo no estaba para esa época, ¿ves? Para esa época sí que yo no estaba. Yo no sé por qué él quedó ciego, puede haber sido falta de higiene, puede haber sido el sol que lo lastimó,
puede haber sido una maldición, puede haber sido genético, puede haber sido todas las anteriores. Pero en medio de eso tú puedes suplicar ante Dios porque ante sus juicios hay misericordia. De hecho, hay un salmo que dice que la misericordia y la justicia se abrazaron. Y más pudo la misericordia del Señor que su juicio. O sea, está el carácter de Dios, porque Dios juzga, pero en medio de sus juicios hay. Es más, en medio de tu disciplina hay qué. Y en medio de ese aprendizaje que podemos ver de parte de Dios. Misericordia y qué más. Gracia, muy bien, y qué más. Compasión y qué más. Amor. Fíjate, porque a veces vemos ese Dios que viene con el látigo. Sin embargo, el Dios cuando nos disciplina porque nos ama, porque tiene misericordia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdense que estamos descubriendo el carácter de Dios. Alguien dijo maestra por allá. Estamos descubriendo el carácter de Dios. No es lo mismo el Dios que nos han enseñado, no estoy diciendo que se lo enseñaron ustedes, que viene con el látigo a rajarte la espalda. Al Dios que con amor te encausa. Son dos cosas diferentes. Dime, ¿tú hablaste, Adriana? Yo entendí, maestra, perdón. La costumbre de que tú siempre aportas. Ahora, según el verso 23. Antes de que me digan que lo escupió, por favor. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Lo saca. ¿Lo habíamos visto antes en algún lado? ¿En dónde? Alguien que me diga. En el sordo. Lo saca aparte. Volvemos a ver un Dios que no te saca los trapitos al sol delante de todo el mundo. No, vemos un Dios que tiene cuidado. Acuérdense, para mí fue un poquito... Ustedes saben que yo me meto en la lectura y me meto y me imagino. Y lo que decía la gente que yo leí decía que eso era una costra lo que él tenía en la cara. Porque era una suciedad. No se lavaba esos ojos. Y yo no sé desde cuándo no se los lavaba. Entonces, lo que tenía alrededor de su vista era lo que nosotros llamamos costra. No era que estaba así y hoy no abrí los ojos, es que estaba todo podrido a su alrededor. Y ahí vemos, una vez más, que Jesús, ¿qué hace? Demuestra un respeto increíble. Tú ibas a decir algo, Sheila. Sheila, dale el micrófono a Sheila, dale el micrófono. Los que están cerca yo se los doy, pero lejos, ajá. ¿Qué me pasa? Me causa una ternura bien especial que dice que lo tomó de la mano. No solamente que lo, es que lo no tomó lo empujó, de la mano. lo llevó delicadamente. Es un gesto cercano. Sí, cercano, muy bien. Así. Una empatía bien fuerte. Lo dirigió porque no veía. Y con todo lo que él tenía, de verdad, por higiene y demás, él le puso las manos encima. ¿Y qué más? ¿En qué momento? ¿El de Betsaida? Es posible. Es posible. Es posible. No me atrevo a decirte ni sí ni no, porque eso no me lo... Pero es posible, porque eran un pueblo eran bastante judíos.
lo escupen, lo voy a investigar para la semana que viene, lo escupen, lo toma de la mano y el pastor nos dio una mini explicación de todo lo que la saliva conlleva en cuanto a sanidad. Y le preguntó si veía algo. Antes de entrar al otro verso, yo quiero que ustedes vean con la ternura como trae Sheila y la delicadeza que Jesús bregó con el ciego. Dale el micrófono. A ver si ahora me acuerdo de lo que iba a decir. La semana pasada me quedé así con el dedo y no me acordé. Voy por ahí. Es que me llama un poquito la atención, ¿verdad? Y es una pregunta. Porque para mí, si el Señor Jesucristo nos toca, la sanidad es inmediata. Y me llama la atención que no porque, o sea, es porque es Él. El poder es de Él. Ajá. Entonces me llamó un poquito la atención, y me corrigen, ¿verdad? Pero que Él le preguntó si veía algo. Sí. Entonces, quizás lo veo y lo interpreto de esa manera, por eso dijo que si estoy mal, pues me corrigen, pero como si, o sea, es como que si en el proceso hubiera un proceso de sanidad interior para que esa sanidad de sus ojos se diera, y que con todo y eso, o sea, ese amor con el que había un proceso, porque pienso que el proceso, no sé si me explico bien, el proceso de que Él no fuera inmediata su sanidad, es más de nosotros. Él tiene el poder para ni tan siquiera tocarnos, ya todo quede restablecido. Pero el proceso de nosotros de sanidad interna quizás hace que necesitemos procesos, o sea, intervenciones divinas para llegar a esa sanidad completa. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te estoy entendiendo. Entonces, como que lo veo como que quizás era el proceso de Él de poder recibir esa sanidad completa a medida, pues quizás habían cosas dentro de Él que se estaban sanando en medio del proceso de sanidad. Es posible porque si te das cuenta en el verso 24, Él va a ver la gente como gigantes y después lo va a ver normales. Sí, es posible de que hay, porque es así. Nosotros cuando venimos al Señor vamos a ver las cosas de una forma y a la medida que vamos entrando en lo que es la presencia del Señor en nuestra vida, vamos a ir cambiando ese pensamiento. Nuestra mente va a ser siendo transformada y cambiada. Lo que cuando tú viniste a Cristo y leíste un texto cualquiera y lo vuelves a leer hoy después de, hipotéticamente, no sé cuánto tiempo llevas en el Señor, 10 años después, vas a ver algo diferente. Porque ha habido un proceso de crecimiento y de transformación interior. Me imagino que esta es la idea que traes. Y al venir ese proceso de transformación, vas a empezar a ver las cosas diferentes. ¿Me equivoco? Sí, entiendo. O como las veces que el Señor nos ha dado una palabra a todos en algún momento y no lo vemos inmediato porque hay un proceso que viene siendo, yo creo que la misma línea, ¿verdad? Sí, porque hay un proceso donde yo tengo que crecer espiritualmente. Y sí, y no, y sí. Déjame explicarme. Aunque iba por otra línea, pero déjame explicarme porque tienes razón. Pero, primero, si te acuerdas de los textos de la semana pasada, los que no estaban aquí pueden ver el culto de la semana pasada, se dieron unos textos donde vemos que Dios en unos momentos habló, en unos momentos reprendió, en otros momentos tocó y en otros momentos mandó a que fuera a Siloé y regresara y se lavara. O sea, y aquí le dice, ¿ves claro? ¿No ves claro? O sea, no siempre Dios va a actuar de la misma manera, aunque el propósito sea perfecto. Ahora, por eso te dije sí y no, porque puede que al toque sea sano al momento, pero en el momento en que Dios te dio la palabra, tiene un tiempo determinado de cumplimiento. En Cristo es sí y amén porque es eterno.
Y lo que Él dijo se hará. Pero en nuestro reloj tiene un tiempo de cumplimiento por muchísimas vertientes. Sigo ahora porque el pastor está loco por decir algo. Dígame, pastor. Lee aún esta profesora, ¿verdad? Nada, yo lo que quería decir es para que observen esto. O sea, hay un propósito de que este milagro se haga gradual para enseñarnos a nosotros que nuestra fe va a hacer que el propósito de Dios se cumpla. Venimos a Cristo, pero si no nos sometemos a la palabra, entonces el proceso de nuestra sanidad no se completa y no va a depender de Dios, va a depender de nosotros que nos sometamos en obediencia. Bueno, sí, porque ya Él dio la sanidad en la cruz. Exacto. Ya la obra de Dios está hecha. Pero lo que también yo quisiera que tengamos en claro es la línea que tú también traes. A veces para Dios entregarte una bendición tiene que trabajar con muchas áreas de tu vida, donde tú tienes que dejar muchas cosas y adquirir otras, porque a veces hablamos de dejar. No. A veces tenemos que adquirir otras. Queremos que adquirir conocimiento de Dios, tenemos que adquirir más oración, tenemos que adquirir y entender que nuestra fe es la que mueve montaña a través de Jesucristo en nosotros. O sea, hay unos procesos de barro en las manos del alfarero donde Él nos está moldeando. Lo que Él habló 10 años atrás, tal vez, es que como depende de cada caso, tal vez no se ha cumplido porque yo sea el estorbo para el cumplimiento. Pero también puede ser que no se ha cumplido porque no es el momento de Dios para yo recibir ese milagro, aunque Él ya lo haya hablado. O sea, lo que no quiero es que caigamos, como yo lo veo, que no se cumple porque es culpa mía. No, lo que Dios habló se va a cumplir. Tú no tienes el poder para detener la mano de Dios. Lo que pasa es que yo puedo adelantarlo, y eso estoy de acuerdo, lo puedo atrasar. Pero yo puedo estar en el orden de Dios y no cumplirse porque no es el tiempo de Dios. Entonces yo tengo que estar en oración para discernir si es que yo estoy atrasando el proceso porque yo no estoy dejando que el Espíritu trabaje conmigo, o si no es el tiempo para que se cumpla. Sencillo. Vamos a aclararlo. Lo iba a decir un ejemplo. Es lo mismo, pero tienen que verlo. Lo que yo quiero llevar es que usted tiene que darse cuenta que su bendición ya fue señalada, fue completada. La forma en que usted trabaje con usted va a decidir si usted la recibe en el tiempo premeditado que Dios lo señaló. Por ejemplo, si Dios le va a trazar el milagro, Dios le va a decir por qué el milagro tiene que ser un proceso. Si Dios le va a libertar en el momento, va a depender de lo que nosotros determinemos en cuanto a nuestra decisión. O sea, si nosotros no nos dedicamos a relacionarnos con Dios, no nos sometemos a la palabra de Dios, la obra que comienza se detiene. No porque Dios quiere, es porque nosotros mismos no trabajamos lo que tenemos que trabajar. ¿Se entiende eso? Pero Dios no nos va a soltar. No nos va a soltar porque eso es ya promesa. O sea, Él te llamó y el propósito se va a cumplir. Porque tú no te llamaste, sino que Él te llamó. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar establecido, verdad? Y esto ya es a nivel pastoral, y aprovecho la clase de la pastora, porque ella también nos ayuda a pastorear. Pero no, el detalle es el siguiente. O sea, que todos nosotros queremos bendición. Dios nos dice la bendición, pero tenemos que movernos hacia la bendición. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué yo estoy haciendo para recibir mi milagro? ¿Por qué yo no he recibido mi milagro? No voy que no es el tiempo de Dios. No. Tú tienes que hacer tu parte y caminar hacia el milagro. Y olvidarte del obediencia, tiempo. buscar el rostro. Dios determina el tiempo de los tiempos, pero tú tienes que estar a tenor con el tiempo. A Él lo llevaron porque Él no fue. Por eso Dios tuvo que procesar el milagro para que Él entendiera que era Dios. Y en la medida que Él vio la mejoría, se dio cuenta que Dios lo podía lograr. Y aumentó su fe y lo recibió. Exactamente en el pueblo de Dios es lo que pasa. Por eso no se llenan de la autoridad. Por eso no reciben las bendiciones. Porque están descansando que Dios me dijo, Dios va a hacer. No, tú tienes que caminar. Tú tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que leer, tienes que orar, tienes que estudiar. Porque eso no va a llegar porque Él me dijo y ya estoy aquí, estoy sentado a recibirlo. No, no es así. Hay que moverse. Mire la predicación del domingo. Cuando él terminó me dijo, porque el hijo de pastor me dijo, se lo dije porque yo no soy
miembro de la iglesia, por eso se lo podía decir. Si usted lo dice, le va a estar malo. Y yo, eso es verdad. Oiga la predicación para que usted vea si habló lo que está pasando en la iglesia o no habló. Nada, ni sé que, perdóname que te coja No, es que... el punto de aprovecharlo. No, es que si lo ves, lo podemos, para aclararlo. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, me gusta porque ya alguien hizo seña que estaba pensando en eso. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Levanta lo que tienes en tus manos, hazlo. Si lo analizamos desde el punto de vista, es que yo iba en realidad por otra línea, porque a veces nos sentimos culpables porque una bendición no ha llegado y yo no me puedo sentir culpable si yo estoy haciendo mi parte. O sea, si Dios te llamó a evangelizar y tú sabes que Dios te llamó a evangelizar, prepárate. Que no me han puesto, pero prepárate. Si tú en tu corazón entendiste que Dios te llamó, me cojo a mí de ejemplo, para el magisterio, pues yo a los 5 años dije que iba a ser maestra contra viento y marea. Yo me fui a estudiar para maestra, aunque me dijeran que me iba a morir de hambre. Pues, no me morí, estoy viva y gordita. Esto, a veces tengo que rebajar. Pero lo que te quiero decir es que la palabra dice, lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Si Dios te envía a algo y tú lo tienes en tu corazón, Él se va a encargar de confirmártelo. Pero tienes que caminar, como dice el pastor, en el Mar Rojo, y estas son dos analogías que a mí me gustan. En el Mar Rojo, tú dirás, pasaron en seco. Fine. Pero léete Josué 3. Y te voy a decir una cosa, no era que estaban en la orillita chapaloteando. Es que cuando tú lees el río Jordán, es aquí y aquí. Esta es la orilla y aquí es el hondo. No es que hay una orilla. Y sobre eso el río estaba desbordado. Y el Señor le dijo que caminaran. Que las aguas se iban a abrir. Se tuvieron que mojar los pies. Cuando tú estés seguro de que quien te... Ahora, no estés 10 años esperando tener seguridad. Porque es que a veces la gente está... Es que me habló así, pero yo quiero que me hable asado y yo quiero que me hable acá. Comienza a ser. Si no es la voluntad de Dios, Él conoce lo profundo de tu corazón y Él sabe que tú no lo estás haciendo en desobediencia, que tú lo estás haciendo por agradarle a Él. Él te abre y te cierra puertas. Porque tú quieres decir algo. Sí, porque ellos están ahí como que desesperados. Y te habla y te cierra puertas. Estaba hablando de un compañero de nosotros, va a la iglesia en Estados Unidos, y él dice eso mismo, uno el corazón lo tiene en servicio al Señor y va por el camino y tú quieres agradar al Señor, pero si resulta que no es la voluntad del Señor por la razón que sea que uno se haya equivocado, el Señor te corrige, enmienda tu camino y síguelo. Porque Él conoce el corazón y la intención y sabe del corazón. Que yo quiero obedecerlo. Me equivoqué, pues Señor, corrígeme y dale por ahí para abajo, síguelo. Pero no te quedes sentado. No, yo estoy hablando, exacto. Yo estoy hablando que era lo que el pastor traía. O sea, no me voy a quedar sentado esperando a los pajaritos preñados que me traigan la comida del cielo. Dime. Como pasó con el pueblo de Israel, que estuvieron 40 años dando vueltas cuando pudieron haber entrado rápido. Cuando pudieron entrar en días. En días, pero hubo un proceso que tuvo que ocurrir, pero fue por ellos. No fue porque no estaba ahí la tierra prometida, era por ellos y no entraron. Y entonces lo otro ahora se me olvidó cuál era la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Hay que hacer la voluntad del Señor. Entonces volvemos ahí al discernimiento y podríamos decir a la guerra espiritual. Y tú me vas a decir, Nisa, que pues yo comienzo a hacer, o sea, un ejemplo, Dios me llamó, qué sé yo, vamos a cogerle maestra. Y cuando llego a la universidad, no hay ni una clase para mí. Pues eso no fue Dios. No lucha la clase. Porque si Dios te llamó,
Tú tienes que discernir si es que Dios te está trancando la puerta o es que el enemigo no quiere que tú llegues a donde Dios te dijo que te iba a poner. No es que te estés yendo en contra de la voluntad de Dios. Es que en tu corazón hay un deseo de obedecer y limpio al Señor. Y Él te dijo que eso era. Pues mira, puede ser un ataque del enemigo para que tú desistas. ¿Usted sabe cuántas veces? Ahora no, porque ahora todo es tecnológico. Yo tenía que llegar a las 5 de la mañana a la universidad para ver si cogía una clase a las 11 el boleto de matrícula para correr por otro lado. Mano, me gustaba porque me mantenía flaca de humanidades al otro lado de la universidad, ¿sabes? Ahora hay patinetas y qué sé yo. Pero me mantenía, compraba en el merendero la merienda y seguía, porque entendía que eso era lo que yo quería terminar de estudiar. Llévelo al plano espiritual. O sea, yo se lo estoy diciendo así, pero llévelo al plano espiritual. ¿Qué talentos Dios te dio? No me los diga. Yo no dibujo, me gusta el dibujo, yo no dibujo. Pero el varón tiene un arte en el dibujo increíble. Digo, además de que Dios te da talento para que tú salgas a flote secularmente y cobres y qué sé yo qué, para algo Dios se lo dio. Para la gloria de su nombre. Tenemos aquí gente que administra negocios. Tenemos psicólogos, tenemos doctores, tenemos, ¿no? Y Polo, que me brega con la luz y yo me electrocuto. Electricista, tenemos el que me pone el aire que me congela. Pero tenemos, ¿qué talento Dios puso en tus manos que te está diciendo? Utilízalo para la gloria de Dios. No es que no lo dejes de usar secular, no estoy diciendo que ustedes no lo usen. Y si se ofenden, lamentablemente el altar está, digo, gracias a Dios el altar está abierto, usted puede venir, pedir perdón porque yo no he querido ofender a nadie. Úselo para la gloria de Dios. Úselo para la gloria de Dios. Porque si no, le va a pasar como al ciego en el verso 24. Lo quiero leer porque 24. Fíjate, tiene que ver con la reflexión de Manuel. La repetida. Me reí por eso. Porque esos árboles caminaban. Pues ya lo tienen en la reflexión y en la explicación. Cuando usted comienza a entrar en la voluntad de Dios, miren, yo siempre he dicho algo. Asegúrate que eso es lo que Dios quiere de tu vida. Asegúrate. Que tú sientas ese gozo, esa alegría, porque cuando vayas a mitad de camino, el enemigo te va a poner las cosas como árboles para que tú retrocedas. El ciego estaba medio incrédulo porque a él lo llevaron. Los amigos tenían la fe. Exactamente. Y entonces él estaba con su incredulidad y por eso es que en el 24 ve árboles, pero ya en el 25 Jesús le vuelve a poner las manos y entonces ahí es que empieza a ver bien. Pero fue como que tú no crees ahora, vas a creer que sí ves. O sea, yo te sané, yo te hice el milagro y le quita la incredulidad. Y por eso lo manda a la casa luego. Pienso yo, no sé. No, es que me pasaron un montón de cosas positivas en la mente. Déjame ver si me vuelven a salir. Lo primero es que trajiste el punto, a él lo llevaron. A él lo llevaron. Hoy yo oí a alguien que decía, estamos evangelizando a la gente que está dentro de la iglesia. Tenemos que traer ciegos a la iglesia del Señor. Ciegos que tengan incredulidad. Porque a veces nosotros los hemos hecho incrédulos. A veces nosotros hemos sido la piedra, y hablo de nosotros como iglesia, la piedra de tropiezo
para que ellos no quieran creer que Dios es Dios. Ahora, ponme el verso 25. Esta vez no lo escupió. Esta vez, ¿qué? Lo tocó. Se le fue el antismatismo. Sí, porque cuando tú ves las cosas distorsionadas, es antismatismo. Y se le fueron las cataratas. Y vio de lejos, que yo a veces ni con esto veo bien, y vio de lejos claramente. Cuando Dios se revela a tu vida, no hay duda de que fue Dios. No hay duda. Que tú le quieras hacer caso a la voz o no le quieras hacer caso, eso es otra cosa. Porque ahí estamos, como dice el pastor, hay que hacer algo uno. Pero Dios habla claro. Dios no habla distorsionado. Dios no trae confusión. Y Dios no trae turbación. En medio de la tormenta, Él es el ojo del huracán. Hay paz. Y todo lo demás puede estarse revolcando, pero tú estás seguro de quién te llamó. O te metes alrededor. Pero yo quiero que refresquemos un poquito la mente. Pues yo quiero que lleguemos a una conclusión. O quiero que ustedes lleguen a una conclusión. De todas las sanidades que hemos hablado, ¿cómo fueron? No la de hoy, además de la de hoy. Diferentes. Todas fueron diferentes. ¿Siempre hubo reprensión de demonios? No. No. Y a esa conclusión yo quiero que lleguen. Si Dios tuvo que usar saliva y barro en algunas ocasiones, ¿qué te está indicando? Que él usa lo que tenga que usar. ¿Okay? ¿Y de qué nosotros estamos hechos? Allá Adriana por fin alzó la mano. Hoy está callada. De tierra, de barro, de elementos químicos que hay en la tierra. Bueno, por lo menos mi análisis es que no necesariamente es algo espiritual, sino puede ser simplemente físico, aunque también te sane lo espiritual, porque pues tú piensas, la persona enferma piensa que puede ser una carga espiritual, pero pues va más allá el ejemplo físico. Estamos hechos de tierra, de barro, pues sana desde adentro, desde nuestro físico, para llevarnos a lo espiritual. Sheila. Y lo otro que dijiste es como que de lo de las diferencias de las sanaciones, pues si no me equivoco, ninguna fue como que Jesús se levantó hoy y voy a sanar a Nixa y voy para allá a sanar a Nixa, sino que todos llegaron a él de alguna manera u otra. O se los encontró en el camino mientras pasaba y ellos, mira, ahí va Jesús y fue para allá. O lo trajeron al enfermo a donde él y así, como que no fue que él se levantó, ay, voy para donde Nixa que está enferma, vamos a sanarla, ¿me entiendes? Como que sino que llegaron a donde él. Hubo un clamor de la Exacto. gente. Dale, Sheila. Te van a dar el micrófono. Reflexionando sobre, ¿verdad?, las maneras en que él sanó y retomando lo de la saliva, pues podría ser como fue su medicamento, también lo usó. Exacto. Porque la saliva, según nos explicó el pastor, tiene ese poder de sanidad, ¿verdad? Porque le impartía el DNA o compartía el DNA con él. Exacto. Por ahí era que iba. Hay gente que se niega a ir a los doctores porque son demonios. Mire, hermano, cuando yo siento una dolencia, yo oro. Yo me hago todos los exámenes médicos y cuando encuentro que no tengo nada, digo, ay, una vez se lo dije al pastor, ay, esto es espiritual, no se preocupe, yo brego con eso. ¿Cierto o no es cierto, pastor? Y llegué a ir al hospital y todo. Pero no todo es demonio. Hay demonios. Hay situaciones psicosomáticas que tú te las imaginas y tú enfermas tu cuerpo. La creas. Pero hay una naturaleza caída
Y puede ser al contrario. Adriana trajo un punto y yo lo vi hasta el inverso. Me enfermo tanto que afecto mi vida espiritual. Porque no ejerzo la función espiritual sobre mi cuerpo, esa autoridad. Y no es que sean demonios, es que me deprimo. Una enfermedad puede traer depresión. Un desgaste físico puede traer depresión. Pero dentro de te dejo ahora, dentro de la sabiduría de Dios, Él te da herramientas. Acudir a un médico no es pecado, ni es falta de fe. Es falta de fe que te dé el medicamento y tú no ores para que el medicamento te haga efecto. Es idolatría que yo diga, no, si no me tomo el medicamento no me sano, ni oro. No. Las dos cosas pueden fluir juntas. Señor, indícame a qué doctor ir. ¿Quién es el doctor? Miren, te mando ahora. Me acuerdo de Mariludones, que ahora... ¿Se murió ya? Se murió el marido. Ella tiene Alzheimer. Pero cuando ella era más joven, ella fue donde la doctora, yo tenía como 20 y pico años, ella fue donde la doctora y le dijo, tengo cáncer en el seno. Yo me acuerdo de ese testimonio. Y la doctora le dijo, es que yo te hago todos los exámenes. Claro, no habían los adelantos de ahora. Tú no tienes nada. El Señor me mostró que en tal lugar, ahí me está naciendo el cáncer. Y la doctora le hizo los exámenes exactos y ahí tenía el mini tumor canceroso. Y la operaron. Ella pudo haber orado, pero Dios la mandó donde un doctor. Dios puede sanar al instante, pero puede también utilizar otros medios para que el doctor crea que hay un Dios. O sea, en una situación de nuestras vidas, Jesús tiene el montón de enseñanza para mí y para los que están a mi alrededor. Adriana, ¿tú ibas a hablar? Sí, eso mismo, que hay gente que se siente enferma y lo que hacen es decir como que no, es que me lo merezco por pecador o por esto, y se enferman más y se crean en la mente y que es que Dios los está castigando y siguen así hasta que yo he sabido, ¿verdad? En mi vida de enfermera, cuando practiqué, ver gente que decía, no, es que yo me lo merezco, y nosotros llamamos a la capellanía y buscar la manera en qué solución, y había gente que no se moría, gasping ahí hasta lo último, y era un problema espiritual bien brutal de que no tenían perdón, que no pedían perdón o que no habían perdonado a un familiar o algo, y hasta que no tenían esa paz no se iban, y estaban 3 y 4 días gasping, y el asístole ahí casi pegado. Y el pastor, yo me imagino que ha tenido a lo mejor también experiencias de esas, y es que hasta que no tienen el perdón o no se quitan de la mente eso espiritual, yo no se pienso van. que es que la misericordia de Dios está hasta el último minuto de tu vida, hasta el último instante. Porque cuando mi hermano empezó a desviarse, yo tenía 14 años, él tenía alrededor de 16. El Señor me dijo, trataré con él hasta el último instante de su vida. Hasta el último instante de su vida. Y donde quiera que me metía, el Señor me decía lo mismo. Él murió a los 40, le quedaban 2 meses para los 45 años. Para que vean toda la trayectoria. La trayectoria. Y el Señor me dijo, como un año antes, acuérdate que yo trabajo hasta el último instante, pero está de Él aceptar o no. Voy ahora. Está de Él aceptar o no. Cuando mi hermano cayó en un hospital en New Jersey, yo lo sentí, yo se lo dije a mami. Mami, Junior no está bien. Porque yo según ella, no está bien hasta que llegó la llamada. El Señor alineó todo.
y trabajó con él en aquella cama en el último instante. Yo vi los demonios salir de su cuerpo. Lo vi. Cuando aquellos salió y se fue por la... Aquellos salió por la ventana. Su rostro cambió y se pudo ir en paz. Pero él tenía que tomar la decisión. Dios trabaja con los nuestros hasta el último minuto de vida. Y tenemos que creer en eso. ¿Tú ibas a decir algo, Sheila? Perdón. Que por eso también Dios nos da la armadura de Dios, que tenemos que procurar pues tenerla. Y por ejemplo, el yelmo es una armadura que nos protege de la mente, ¿no? Nos protege de todo eso, pensamientos negativos. Pues si uno tiene la armadura bien puesta, pues el yelmo protege específicamente sobre eso, en esa parte. Y aún las noticias negativas, Dios nos da fortaleza para enfrentarlas. Dime, Sheila. No, lo que quería era que me parece que el ejemplo del ciego, que fue ese milagro gradual, no inmediato, contrario a los demás, ejemplifica perfectamente que aún en el proceso Él está ahí. Él no lo abandonó, Él le dijo, ¿qué ves ahora? ¿Cómo ves ahora? Y siguió. Y siguió. Y entonces ahí caemos a lo que trajo Jenny. Dios sigue trabajando con nosotros en los procesos hasta que podamos ver claramente su gloria. Dime. Y más allá, nuestro cuerpo, nuestra mente es el templo, es nuestro templo. Entonces, si lo descuidamos y caemos en depresión o en un proceso que no hemos entendido, no hemos terminado, todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros estar débiles nos va a atacar. Entonces empieza la guerra espiritual. Y si no estamos fuertes, va a vencer el enemigo. Y te voy a decir una cosa. Suena, porque es que traíste un punto que me llevó. Es que ustedes hablan, me alimento y me acuerdo de otra cosa. Aun si tú no te alimentas correctamente, el enemigo sabe tu debilidad física y te ataca más fuerte. Y lo va a traer. Por eso es que la alimentación del cuerpo es tan importante. O sea, Dios dio unas directrices de alimentación, no las dio por molestar al pueblo. Era que esa nutrición los iba a ayudar a sobrevivir. Si tú no llevas la dieta, y no estoy diciendo que yo no soy perfecta, yo a veces no desayuno, o sea, pero si el Señor me llevó a que esto es templo, y si tú debilitas esto, tú no tienes fuerza para una guerra espiritual. No la tiene. No la tiene. Porque a veces, y aunque ese no es mi tema, o sea, no es que no sepa de él, es que yo entiendo que cada cual tiene su llamado y su mensaje. A veces no entendemos la fuerza física que genera el enemigo. Cuando el enemigo se posesiona de alguien, esto no está aquí en la agenda, puede generar una fuerza física bien brutal a nivel de romper una casa. Estoy hablándole en serio. Lo he visto, lo he vivido. Y no es que tú vas a batallar con tu cuerpo y vas a pelear con la persona. Pero si tu cuerpo está débil, tú no puedes interceder igual. Si tu cuerpo no está bien alimentado, y esos los ayunos que el Señor te ha mandado, el espíritu, no estoy diciendo que Dios no tenga misericordia, yo le estoy diciendo lo que Dios me ha enseñado. Tú tienes que tener esa fuerza espiritual. Fíjate, no estoy diciendo batallar en la carne, ni entrarle a puño, ni a patá. Estoy hablando de orar en el espíritu. El cuerpo débil te acuesta a dormir. A menos que Dios en su misericordia venga con una visión que lo hace porque Dios es amor. Pero si ya te advirtió y te dijo que te tenías que preparar físicamente, hazlo.
No todos los días se puede comer chatarra. No digo que de vez en cuando, ¿no? Pero a veces uno, pero no todos los días. Vean la película Super Size. Iba a decir la compañía, estaba buscando cómo no decir la compañía. Cómo ese hombre se enfermó físicamente. No me digas que vas a tener una batalla espiritual y el cuerpo no te responde y te quedas dormido. O sea, Dios te hizo completo. Alma, espíritu y cuerpo. Yo no estoy diciendo que en la misericordia de Dios Dios te capacite en un momento dado, pero no pueden hacer como yo con mi carro. El Señor me lo dio toda la semana arreglado. Pues sigue con el relajito, te lo dejo, por lo menos tengo la misericordia y te lo dejo en tu casa. Para que aprendas que lo tienes que arreglar. Es lo mismo espiritualmente. Como hoy me resultó y no oré y no ayuné y te enfrenté al enemigo, pues mañana no lo hago. Si esto es fácil, esto es cómodo. Y todavía, pero al tercer día te van a dar de bofetada. Y perdónenme la expresión, de ajuste y de masa. Y yo sé que ese es su tema, pastor, pero como no me ha corregido, no estoy mal. Tenemos que cuidar el altar del Señor. Tenemos que cuidarlo. Aún cuando estamos enfermos. No estoy cerrando, es que estoy buscando el texto. Bien, vamos a Marcos 27 al 33, a 8, 27 al 33, que no lo voy a tocar mucho, pero sí lo quiero leer. ¿Por qué no lo voy a tocar? Porque ya lo discutimos hace unas clases atrás y lo confrontamos, pero no quiero dejar de pasar sin leerlo. A mí no me gusta dejar de leer la palabra. Es algo en mí. Mira, nena, ¿cómo tú te llamas? Sí. ¿Cómo? Oye, Mía, tú puedes leer. Me dijeron eso, que tú podías leer. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, Cesarea. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Déjamelo en ese texto. No les voy a entrar en los anteriores porque aquí lo discutimos. Aquí hablamos de que Pedro, perdone la visita, es que ya lo tocamos. Hablamos de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo por lo menos me acuerdo. Lo que estuve mirando, que no se los había dicho porque lo aprendí ayer, es que el sitio donde ellos estaban era todo un área de idolátrica. Entonces Jesús hace la pregunta adrede porque había muchas falsas doctrinas alrededor. Pero hay algo bien importante de ese texto. Y dice, comenzó a enseñarles. ¿Qué Jesús estaba haciendo con sus discípulos según ese texto? Preparándolos para muerte. Preparándolos para su muerte, para lo que se iban a enfrentar cuando Él no estuviera. Ya les estaba diciendo, yo voy a morir, yo no voy a reinar. Yo tengo otra forma de reinar. Ya los está preparando para el día de su crucifixión. Recuerden que los apóstoles estaban esperando un Mesías, ¿cómo? Físico, que gobernara a Israel. Y ahí le está diciendo, yo me voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. Ellos se quedaron en el morir. Se les olvidó que iba a resucitar porque lo lloraron como si nunca lo fueran a ver más.
Sí, o sea, acuérdense que en medio de todo eso estamos bregando con seres humanos. Hay que entenderlos también porque ellos lo tenían físico, así que ellos pensaban que iba a ser forever and ever, físicamente lo iban a tener y que no se iban a poner viejos, más allá viendo todos los años que duraron los antepasados del Viejo Testamento también, o sea, es humano, eran humanos. Y conocían las conquistas de los Antiguos Testamentos. Y no solamente conocían las conquistas del Antiguo Testamento, están viendo un Jesús que sana, un Jesús que tiene autoridad sobre los demonios, están viendo un Jesús que liberta, están viendo un Jesús que restaura. Pero papito, ¿cómo te vas a ir? O sea, ¿cómo tú te piensas ir? O sea, es como ella dice, pongámonos en su lugar, nosotros íbamos a ser iguales. Vamos un momentito al verso 31. A 31. Dame 34. Pero es que yo tengo aquí que Jesús los reprendió. Dame el 33. Dame el 33 un momentito. Ah, dame el 32, es que no lo hemos leído. Ok, yo decía, pero si yo lo reprendí. Entonces, mira, es que me gustó una parte que yo no había visto. Alguien que me lea ese texto. André, ¿tú lo lees? Voy. Te iba a decir Frank Jr. Palacio, se me fue el nombre de la mente por completo. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Bendito. ¿Qué vuelve a hacer Pedrito? Pero esta vez lo supo hacer. Mira lo que hizo, se lo llevó como. Aprendió de Jesús, vamos a discutir esto aparte. Vamos a negociar. Aparte, ya por lo menos algo había aprendido de Jesús, se lo llevó aparte. ¿Y qué le contestó el maestro? 33. Wow, léelo, Amelie. Está ciega. Pero él volvió entonces y mirando a los discípulos, repitió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pobre él. ¿Por qué verdaderamente? ¿Qué escena? Tengo varias cosas en la mente. ¿Por qué verdaderamente Jesús reprende a Pedro? Porque nuevamente duda de Jesús. Muy bien, porque nuevamente duda. Él está regañando a Pedro. No, ¿a quién? A Satanás. Él pudo discernir que el que está hablando no es Pedro. Es la opresión de Satanás en Pedro. Miren dónde Dios nos está llevando. Tenemos que discernir si la voz que nos está hablando es de Dios o no es de Dios. Porque Pedro andaba con Jesús. Y Pedro fueron reprendidas sus palabras. ¿A qué texto tú puedes compararme ese? Si no, yo se los doy. Pero ¿qué escena Jesús reprende directamente a Satanás? Dale. Voy por ahí. Va por ahí. Cuando Satanás se llevó a Jesús al desierto y lo tienta, trata de tentar. Cuando intenta tentarlo y trata de que Jesús no complete ¿qué? Su misión. ¿No es lo mismo que está haciendo Pedro? Él tenía conciencia de que, mira, te estoy preparando porque yo me tengo que ir.
Yo tengo una misión que cumplir. Sí, ajá. Sí. Es que, ¿qué conexión no tenía Pedro que Satanás pudo usarlo para tentar Bueno, a es que Jesús? es humano y lo va a usar por más pastor o por más religioso, pues, ¿sabes? Por más conexión que tú puedas tener, como quiera que sea, tú no eres perfecto, uno es hombre, sea discípulo. Y como cualquiera de nosotros en cualquier momento, la carne habló, yo no quiero que te vayas y mucho menos que te mueras. Y fue la carne. y por Porque eso había una conexión física. Yo no sé cuántos han tenido que despedirse de queridos, pero a veces no los queremos despedir. Queremos que se levanten. Exacto. Pero no es la voluntad de Dios. Y Pedro, miren, Pedro tiene una cualidad que pocos aquí tenemos. Era impulsivo. One moment. Y entonces, te mando ahora. Y él iba a hacer lo que él sintiera en ese momento. Estaba en el proceso, todavía veía los árboles como gigantes. Pero aprendió algo. Ya los veía medio, no alto, ya los veía a mitad. Todavía no los veía como era. O sea, igual hubiésemos actuado nosotros. Dime, Adriana. Eso mismo quería decir, como que se dejó llevar por la carne y también como que me lleva a ver que andando con Jesús, porque no estamos hablando de los tiempos de ahora, andando con Jesús, cayó y pudo, o sea, su sentimiento de humano, de amigo, de compañero, lo dominó y ¿verdad? Y no necesariamente que lo hiciera dudar, es como que lo quería tanto que no quería como que te vas a ir, ¿me entiendes? Como que desiste de esto, como que no te mueras. En ese momento, si hubiese ocurrido, que obviamente estamos hablando fuera de tiempo, no iba a ocurrir, porque tenía que morir. Jesús hubiese sido levantado, él se le agarraba de la sotana para levantarse con él, porque no quería despegarse. Lo vemos en Eliseo con Elías. Y viéndolo de esa manera, aún en Jesús estos no iba, tiempos... espérate, para no dejar ese disparate que dije, Jesús no se iba a levantar ahí, ¿saben? No, por si acaso. Aquí predican mucho y el pastor es bien específico cuando dicen sus palabras, cuando está predicando allá arriba, que si no está en la palabra, bájenme de aquí, usted no crea nada de lo que yo estoy diciendo. Y hay altares allá afuera que hablan cosas que no son verdaderamente que vienen de la palabra, o sea, que el discernimiento aquí es bien, yo entiendo que es la enseñanza mayor, no tanto de que Pedro dudó, sino el saber discernir qué viene del Espíritu y qué viene de la carne o del pecado, ¿verdad? No necesariamente no viene de Dios, que hay gente dentro de la misma iglesia que te puede decir, mira Juan, tú deberías de hacer esto, o mira Nixa, tú deberías de hacer esto, pero como quiera, aunque venga de parte de un pastor o de un apóstol, como llaman por ahí, o de verdad, de un elegido, como lo quieran llamar, o de un líder, o de una persona que tú entiendas que espiritualmente es más cercana a Dios o lleva más años en la iglesia, no necesariamente venga de parte de Dios, que uno también tiene que dar rodillas y tiene que ayunar y tiene que decir, Dios mío, esto es verdaderamente mi propósito, es verdaderamente esto lo que tú quieres que yo haga, esta es tu voluntad para mi vida, porque muchas veces pueden decirte un pastor, yo quiero que tú seas predicador, yo quiero que seas esto, pero si ese no es verdaderamente tu llamado, como tú dijiste, al pastor a lo suyo, yo a lo mío, ¿verdad? Yo soy maestra, yo no sé de ese tema. Todo el mundo tiene que aprender también a reconocer si eso también es un discernimiento propio de uno mismo, saber decir, mira, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, y tomar la decisión de orar por esas cosas. Porque, ¿piensan ustedes que Pedro lo dijo con malas intenciones? No. Él estaba bien... Mira, Sheila, ¿alguien más que te vi corriendo para allá? Pues Magda, y primero Magda, después Sheila y primero yo. Pedro tenía buena intención. Él tenía la mejor intención hacia Jesús. Dime, Magda. Pregunto, al ser la época que era y ellos no tener el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos ahora, pues no estaba ese discernimiento o esa inquietud que el Espíritu Santo puede poner en nosotros al venir un pensamiento como ese. En ese entonces, pues ellos no tenían ese privilegio o esa ayuda que tenemos ahora. Sí
yo le iba a decir ahorita esa misma parte. Acuérdate que ellos todavía no se le había dado toda la revelación, pero tenían a Jesús con él. Y Jesús era el otro consolador. O sea, no tenían el Espíritu Santo, pero Jesús los estaba enseñando a que iba a venir otro. Pero sí es cierto, Pedro tiene toda la revelación cuando Jesús lo va y lo busca y le dice, ¿me amas, Pedro? Apacienta a mis ovejas. O sea, todavía estaba viendo los árboles altos, pero la intención de Pedro no era mala, pero se dejó usar por el enemigo. Hermano, te mando ahora, Sheila. A veces nosotros, bien intencionados, damos una palabra que no viene de Dios y estamos con el Espíritu Santo. Es que en reflexión con esto, lo que veo, ¿verdad?, entre todas las cosas que hemos hablado, es que Pedro se fue en emoción. Y entonces eso fue lo que lo puso vulnerable. Cuando nos vamos en emoción, si son los miedos, que probablemente tuvo miedo, eso fue lo más que lo expuso. No lo dejó ver con claridad, el enemigo lo atrapó. Y hoy con el Espíritu Santo, las emociones pueden dominarnos y no ver con claridad lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y yo puedo estar bien intencionada y decirte una palabra, no en profecía, sino mira esto, aquello, y tú pensando que como supuestamente yo sé Biblia y no ser Dios quien me esté usando, hay que tener, yo lo que he visto en este libro de Marcos, hasta ahora, yo en mi vida personal, no estoy diciendo, usted se lo aplica de acuerdo a lo que Dios habla a su vida, el Señor nos está llamando en este tiempo a que en vez de pedir tantas cosas al Señor, que yo creo que primero hay que adorarle y después pedir, pidamos discernimiento de espíritu, porque estamos en días malos. Mire, hay alguien que iba a hablar, porque voy a decir algo. Yo oí ayer a alguien que de verdad que yo dije, Dios mío, Señor, ten misericordia de nosotros. Este varón, no me pregunten el nombre porque ni siquiera lo sé. Ni siquiera sé cómo llegó eso a mis manos, a mi oído. Este varón habló claramente con textos de la Biblia de cómo Dios, y no creo en esto antes de que por si acaso se va la luz, cómo Dios odiaba a las mujeres. Y me sacó todos los textos de Proverbios. Le contesté. No sé si me borró, pero le contesté. Porque en el carácter que hemos estudiado de Dios al día de hoy, Dios lo único que detesta es el pecado. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces me afectó más, porque decía que eran de las mujeres gritonas. Y yo que tengo un micrófono interno, ¿sabes? Y lo lindo es que los que me contestaron apoyándome fueron caballeros. Y yo dije, wow. Y me decían, ¿cómo tú le vas a explicar eso a ese incircunciso que no entiende? Hermanos, lo coge cualquiera. Una mujer en Cristo maltratada, que no ha sido procesada por sanidad interior, porque no son siempre demonios, donde no ha sido, que ha vivido con un narcisista. Pobre de mí, él tenía razón. Yo soy hija del diablo. Hermano, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que pedir ese discernimiento. Que Pedro, en ese momento, no tenía el Espíritu Santo y no lo tenía. Pero no lo juzgó. O sea, yo no sé si ustedes dan cuenta que a mí no me gusta juzgar a los apóstoles. Porque si nosotros hubiésemos estado ahí y amáramos a Jesús como lo amamos. Es más, se supone que nosotros estemos amando el día de la venida del Señor.
Se supone que nosotros deseemos que Cristo venga, que se abran los cielos, que venga la Jerusalén nueva, que estemos ante su presencia. Se supone que lo deseemos. Entonces, pues Pedro lo tenía allí. ¿Cómo se lo iban a quitar? Me han quitado al Maestro. Oramos. La semana que viene empezamos resumiendo el carácter de Cristo porque no me dio tiempo. Pero vayan pensando qué cosas del carácter de Cristo vimos a través de esta lectura. Señor, aquí estamos ante tu presencia, dándote gracias. Gracias, Señor, porque un día alguien nos tomó de la mano. Estábamos ciegos y nos trajo ante tu presencia y tu luz nos dio luz. Gracias, oh Dios, porque tuviste misericordia de nuestras vidas, porque me levantaste, me restauraste y que, como dice el himno, cuando nadie me quiso amar, tú me amaste, Señor. Cuando nadie quiso saber de nosotros, tú viniste y estuviste ahí. Hoy yo quiero darte gracias por la salvación tan grande. Gracias por la limpieza espiritual de nuestras vidas. Gracias porque tú pasas colirio sobre nuestros ojos para que no veamos, Señor, los gigantes, sino las cosas como son. Señor, ayúdanos a desarrollar el espíritu de discernimiento en nuestras vidas. Hay muchas falsas doctrinas utilizando la palabra, pero danos la sabiduría para discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Hoy más que nunca, Señor, te adoramos y te bendecimos. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.